Cuando nosotros entonces tratamos de llevar o plantear una ecuación, lo que estamos tratando es de llevar un texto. Este es un texto que está en un lenguaje natural a un lenguaje matemático. ¿Ok? Como ustedes saben, la palabra lenguaje es sencillamente una expresión que nos indica un medio de comunicación, ¿cierto? Cuando hablamos de lenguaje, nos estamos refiriendo es a un medio de comunicación. Ese medio de comunicación, pues puede ser escrito, puede ser oral, ¿cierto? Puede ser matemático, puede ser no verbal. Nosotros tenemos diferentes tipos de lenguaje, es decir, diferentes formas en las que nos comunicamos. El lenguaje verbal es, por ejemplo, el idioma. Entonces, nosotros utilizamos el idioma para hablar de un lenguaje verbal. ¿Sí estamos? Y entonces ustedes aprenden todos los idiomas, pues en ese aspecto no tengo absolutamente nada que ver. Eh, Tienen también lenguajes que son no verbales, como por ejemplo las expresiones que hacemos. Bueno, ustedes, no sé si me están viendo en este momento, pero hay ciertas señales que nosotros hacemos y con eso nos comunicamos. Y des en cuenta que ese lenguaje lo puede reconocer cualquier persona en el mundo. No sé si me están viendo. ¿Ustedes me ven a mí en este momento? Sí, señor. Ok. Sí, señor. Ciertas señas como hacerle a una persona así, que le está indicando Que venga. Que lo siga. que se acerque, ¿cierto? Y esa seña nosotros se la podemos hacer a cualquier persona en el mundo y esa persona la entiende. ¿Ok? O lo mismo, por el contrario, le colocamos la mano hacia el frente y, ojo, párese ahí un momentico, ¿cierto? Y lo mismo, cualquier persona lo puede entender. El lenguaje matemático también tiene esa característica. Es un lenguaje que cualquier persona la debe poder entender. Y estamos hablando de cualquier persona en Colombia, en Estados Unidos, en Japón, en Asia, en donde ustedes quieran estar. ¿Listo? Entonces, sencillamente, ese lenguaje matemático es un lenguaje general que puede entender cualquier persona. Nosotros hemos llegado al punto de utilizar una simbología que todo el mundo puede reconocer. Todo el mundo, y estoy hablando de todo el mundo puede reconocer la simbología que nosotros utilizamos. ¿Sí? Por eso es que ustedes ven calculadoras que son hechas en Japón, tranquilamente, y las podemos utilizar aquí. Entonces, digamos que de lenguaje debe ser general, a diferencia del lenguaje verbal, como el español, que entonces solamente reconocemos las personas que hablamos español, o el idioma inglés, que la reconocen las personas que hablan inglés, y así sucesivamente. Entonces, nosotros lo que estamos siempre, cuando planteamos una ecuación, lo que estamos llevando mejor es una expresión que está en lenguaje natural, la vamos a llevar a un lenguaje matemático. ¿Listo? Y esas son las recomendaciones que teníamos. Les decía a ustedes que hay ciertas expresiones que es importante que empecemos a manejar. Por ejemplo, un número consecutivo. Un número consecutivo o un número siguiente, si lo quieren hablar de esa forma. El número siguiente. ¿Cómo expreso el número siguiente? Entonces, el número siguiente sencillamente X puede representar el número en el que estoy y si quiero llegar al número siguiente, ¿qué tengo que hacerle? A esa X, ¿qué tengo que hacerle? A ese número, ¿qué le hago? Pues sumarle una unidad. Entonces, cuando me hablen de el número siguiente, lo puedo representar matemáticamente, lo puedo representar de esta forma.
como x más 1. ¿Y el siguiente de este cuál sería? ¿Cuál sería el siguiente de x más 1? Pues el siguiente ya va a ser x más 2. Y el siguiente número, pues x más 3. Y así sucesivamente, si es que queremos hacer, por ejemplo, si me dice un texto que los, los 4 números consecutivos, 4 números consecutivos. Entonces, el primer número lo puedo marcar como x. El siguiente número lo llamaría x más 1. El siguiente número, x más 2. Y el último número, x más 3. Y estos son los 4 números consecutivos. De esta forma estamos expresando 4 números consecutivos. ¿Está claro eso? Sí. Sí, señor. Ok, entonces ya sabemos cómo plantear situaciones que nos hablen de números consecutivos. Existen otras expresiones, por ejemplo, ¿cómo expreso un número par? Matemáticamente, ¿cómo escribo un número par? Los números pares se representan sencillamente como 2x. Así se expresa un número par en forma matemática, 2x. Y la razón es muy simple, porque sabemos que un número par siempre podrá ser dividido entre 2. Entonces, esta expresión cumple esa condición de que al fin y al cabo esto lo puedo dividir entre 2. ¿Cuánto me da esto si lo divido entre 2? Pues 2 se va con 2 y me quedaría solamente x. Entonces, con eso estamos garantizando de que el número sí es par. ¿Ok? Ya saben, por la condición propia de que un número par se puede dividir entre 2. Ahora, ¿cómo escribo un número impar? X a la... Un número impar se puede representar de la forma, se puede representar de dos formas, como 2x más 1 o 2x menos 1. De cualquiera de esas formas podemos representar un número impar. Al fin y al cabo, un número impar siempre es el siguiente de un número par, ¿cierto? O también es el anterior. Entonces, por eso, des en cuenta que lo que estamos haciendo es que al número par le estoy o agregando un número o agregando una unidad para hablar del número siguiente, o la otra me dice, ¿es el número par o el anterior al número par? ¿Sí está claro hasta ahí? Sí. Listo. Esas digamos que son algunas de las cositas que es importante reconocer para saber cómo vamos a representar matemáticamente algunas cantidades. Bueno, veamos entonces el enunciado que nos aparecía. Voy a colocarlo un poquito sobre este lado para que veamos que aquí es donde vamos a trabajar. Dice, un número aumentado en 3 unidades. Entonces, empecemos por entender ahí. Aumentado. Un número, bueno, un número primero. Esa es nuestra incógnita, ¿cierto? No sabemos qué número es. Entonces, a este número es el que le colocamos la letra X. ¿Ok? Entonces, X, ¿qué va a representar? Sencillamente un número. ¿Listo? Después me dice, aumentado en 3 unidades. ¿Qué operación significa aumentar? ¿Qué operación será Sumar. aumentar? ¿Será Sumar. aumentar? ¿Perdón? Sumar. Sumar. Entonces, ya vamos a ir planteando de una vez nuestra ecuación. Sería un número aumentado en 3 unidades.
Y des en cuenta que ya escribí esta primer parte. Uy, lo taché ahí. Entonces, un número aumentado en 3 unidades. Después me dice, es igual. ¿Qué hago para decir es igual? Pues sencillo, el símbolo igual, ¿cierto? Entonces, así como escribimos la palabra igual, qué otra expresión o qué otra palabra me indica el símbolo de igualdad? Por ejemplo, es equivalente. Cuando me digan equivalente, significa igual. ¿Estamos hasta ahí? Sí, profe. Bueno, sigamos entonces, ¿qué más dice aquí? Dice, es igual al doble de dicho número. ¿Cómo escribo el doble de dicho número? ¿Qué dicen? Multiplicando. ¿Multiplicando por qué? ¿Por qué número lo multiplico? X por X. X por X sería X por X es igual a X al cuadrado. ¿Y eso es el doble de un número? Sí. A ver, veamos. Esto es X al cuadrado. Vamos a verlo matemáticamente con un ejemplo. 5 por 5 es igual a 25. O sea que 25 es el doble de 5. ¿Qué dicen? ¿Sí o no? ¿25 sí es el doble de 5? ¿O es el cuadrado de 5? ¿Qué es? Es el El cuadrado. cuadrado. Es el cuadrado. ¿Qué hago yo para hacer el doble de 5? Sumar 5 más 5. Ok, estoy repitiendo el mismo valor, ¿cierto? Y aquí Sí. es donde debemos tener en cuenta, repetir un valor no es sumarlo. Repetir un valor ¿Multiplicarlo? es multiplicarlo, efectivamente. ¿Por qué número lo multiplico? 2. Por 2. Ojo, y aquí entonces volvemos a lo que veníamos haciendo. Multiplicar. ¿Qué significa multiplicar? Repetir. Repetir una cantidad implica multiplicar. ¿Está claro? Entonces, si aquí me está diciendo que es el doble del número, es porque a ese número que no conocemos, lo estamos multiplicando por 2. ¿Está claro hasta ahí? Sí, señor profe. ¿Listo? Bueno, hasta ahí vamos, hasta ahí. Vamos a dejar un momentico esto, lo que sigue de ahí en adelante. ¿Por qué? Porque ya con eso podemos solucionar el ejemplo, podemos hallar el valor de esa X. ¿Qué hago yo para solucionar esta ecuación, chicos? ¿Qué hacemos? Sumar y luego hacer la división. O sea que pasamos la X al otro lado de la igualdad. Recuerden que este tipo de ejercicios los solucionábamos pasando todos los términos que tiene la X hacia un solo lado. Entonces me quedaría 3 igual a 2X y la X que está sumando ¿a qué pasa? ¿A restar? A restar. Listo. Aquí podemos ya solucionar. 3 va a ser igual a 2X menos una X. ¿Cuánto me queda? X. Una sola X. ¿Ya sabemos cuánto vale el número? 3. El número vale 3. ¿Está claro hasta ahí? Y entonces aquí puedo venir a la segunda parte del enunciado, porque es que realmente aquí viene otra parte. Dice,
Luego, el número aumentado en 6 unidades. Aumentado en sus 6 unidades será. ¿Cuánto será? 9. Correcto, como x vale 3 más 6, entonces sabemos que eso será igual a 9. Y ya podemos dar respuesta a esa pregunta. ¿Quedó claro el ejercicio hasta ahí? Bueno, voy a buscar entonces otro enunciado. Este sí ya es un poquito más complicado. Dice, el triple de la cuarta parte de un número es 18. ¿Cuál es este número? Este está complicadito, ¿cierto? Veamos entonces nuevamente. X me va a representar al número. Es el número. Entonces, el triple, ¿qué implica? ¿Qué operación implica el triple? ¿Qué dicen ustedes? ¿Ya lo habíamos visto, chicos? ¿Tres? Ya habíamos visto, mire, triplicar. ¿Triplicar qué es? Multiplicar por 3. Ah, ok. Entonces, el triple de un número, ¿listo? Y dice también de la cuarta parte. ¿Qué significa la cuarta parte? ¿Qué operación será cuarta parte? También lo habíamos visto por acá. Cuando yo les hablé, miren, ¿qué significaba entonces? ¿Qué dijimos que era la cuarta parte entonces? Multiplicar. Digo, ¿Multiplicar otra vez? sumar. Chicos, mírenlo aquí. Cuando yo hablo de la cuarta parte es porque estoy volviendo esa unidad más grande o la estoy volviendo más pequeña. ¿Este pedacito es más grande que todo o es más pequeño? Más pequeño. Más pequeño. Y la operación suma lo que hace es agrandar los números. La multiplicación también agranda los números. Entonces, ¿qué operaciones son las que lo vuelven más pequeño? Resta. Resta es una operación que hace el número más pequeño. ¿Y cuál es la otra? División. La división. La cuarta parte es coger la unidad completa y dividirla entre 4. Eso es la cuarta parte. La quinta parte entonces será dividir entre ¿qué valor? 5. Claro. Entonces, si a mí me dicen, ¿cuál es la quinta parte de 35? Ah, pues la quinta parte de 35 es coger el 35 y dividirlo entre 5, y eso me daría 7. La 7. quinta parte de 35 es 7. ¿Ahora sí? Bueno. Hacemos esto un momentico de por acá. Listo, sigamos leyendo. Ahora sí, el triple de la cuarta parte de un número es. ¿Qué significa entonces? ¿O qué debo hacer cuando me dice es? Pues el igual. Que me diga es porque ya corresponde al igual. ¿Es igual a cuánto? A 18. Y ya de aquí en adelante ustedes saben solucionar. Entonces, ¿qué tengo que hacer? ¿Qué tengo que hacer, niños? Dividir, multiplicar, pasarlos a un lado. 4, el 4, ¿a qué pasa? Multiplicar. Ah, ok.
Entonces tendríamos 3x es igual a 18 que lo vamos a multiplicar por 4. ¿Cuánto daría 18 por 4? 72. Y ahora el 3, ¿qué está haciendo el 3? Multiplicar. ¿A qué pasa? ¿A qué pasa? Dividir. Vas a dividir. 72 dividido 3 da. 24. Listo. Ahí tenemos el número. ¿Listo el ejercicio? Sí, señor profe. Bueno, veamos otro. A ver qué tenemos acá. Dice la mitad. La mitad es dividir entre 2, ¿cierto? Así sacamos la mitad de algo. Más, entonces por aquí aparece el símbolo más. El tercio, ¿qué hago para obtener el tercio? ¿Qué hago para obtener un tercio? Dividir Dividir, ¿dividir entre qué número? entre 3. 3. Dividir entre 3, claro. Más, otra vez des en cuenta que aquí aparece un más. La cuarta parte, ¿qué hago para obtener la cuarta parte? Ya lo vimos. Acabamos de verlo, niños. ¿Qué hicimos acá? Dividir entre 4. Ah, ok, dividir entre 4. De los años que tiene Manuel, ¿sabemos cuáles son los años que tiene Manuel? No. Entonces, los años que tiene Manuel los vamos a representar con nuestra letra X. A alguien de pronto le dirá, "Ah, para no confundirme, pues no voy a escribir X, voy a escribir M, M de Manuel". Entonces, M me va a representar la edad de Manuel. Dice que suman los años que tiene más 3. Entonces, vamos a verlo cómo escribiríamos. ¿la mitad de quién? ¿De quién me estará hablando? ¿La mitad de quién? Pues si estamos hablando de la edad de Manuel, pues es la mitad de la edad de Manuel. Entonces, la edad de Manuel la dividimos entre 2 y ya tenemos esta parte que está aquí. Luego me dice, más el tercio. ¿El tercio de quién? Pues el tercio nuevamente de la edad que tiene Manuel. Más la cuarta parte. ¿La cuarta parte de quién? Pues de la edad que tiene Manuel. Suman, es decir, que corresponden, es igual a los años que tiene Manuel más 3 unidades. Y de esta forma, entonces, estamos planteando todo ese enunciado. ¿Alguna pregunta hasta ahí? No, señor profe. Bueno, entonces lo que tengo que hacer es sumar m sobre 2 más m sobre 3 más m sobre 4. ¿Se acuerdan que por allá habíamos visto que un método para solucionar fraccionarios lo llamábamos la carita feliz? ¿Se acuerdan de eso? Podemos aplicar ese método. Pueden ustedes hacerlo por parejitas, pueden hacerlo por todo. Sencillamente voy a hacerlo por parejitas para que lo recordemos. Recuerden que cuando estamos aplicando el famoso método de la carita feliz, cuando yo tengo A sobre B más C sobre D, entonces multiplicamos estos dos, luego más, multiplicamos estos dos, y por último multiplicamos estos dos. Por eso es que se le dice la carita feliz, por la forma que quede. Entonces multiplico m por 3. M por 3, pues es 3m.
más, ahora la otra diagonal, esta de acá, 2 por m, 2m. Y por último, multiplico los dos de abajo, 2 por 3, que serían 6. Y ahora puedo resolver arriba. ¿Cuánto da 2m más 3m? O 3m más 2m. Chicos, ¿por qué están tan callados hoy? 5M. 5m, correcto. Vamos a ver esto un momentito aquí para abajo para ir entonces solucionando. Estos dos me dieron 5m. Estos dos fueron 5m sobre 6. Pero todavía tengo aquí más otra m sobre 4 igual a m más 3. Esto creo que no lo puse en un buen lugar. Vamos a colocarlo más lejitos todavía. Vamos a ponerlo por acá. Listo. Ahora voy a hacer la suma. La suma de estos otros dos. Y hago el mismo procedimiento. 5m sobre 6 más m sobre 4. Multiplicamos estos dos. 5 por 4, ¿cuánto da? 20. 20. 20m más. Multiplico ahora estos dos. 6 por m. 6. 6m. ¿M? Sí, 6m. Sobre. Y ahora multiplico este con este. 6 por 4. Y 4. Listo. ¿Qué me quedó entonces? 6m más, perdón, 20m más 6m, ¿cuánto da? ¿20 más 6? 16. 26m sobre 24. Y eso es igual a m más 3. De pronto alguien me va a decir, ah, pero es que esos dos números son pares, los podemos simplificar, sí. Efectivamente, yo puedo simplificar aquí. ¿Qué le puedo sacar a 26 y a 24? Mitad. Mitad de 26. 13. Entonces quedaría 13m sobre mitad de 24. 12. 12. Digamos que este paso que acabamos de hacer acá, lo que me va a permitir es trabajar con números un poco más pequeños, ¿no? Listo, ¿qué hago cuando tengo un denominador? Multiplicar. Pasarlo a multiplicar. Entonces me quedaría 13m va a ser igual a 12, que va a multiplicar a m más 3. ¿Cómo resolvemos esa multiplicación? Pues el 12 lo multiplico por cada uno de los números, ¿cierto? Señor profe. 12 por m, ¿cuánto daría? 12M. Más 12 por 3. Correcto. Y ahora tengo 13m de un lado y 12m del otro lado. ¿Qué hago con eso? Pasar las M's a un lado y al otro. Ah, perfecto. 13m. El 12, entonces, ¿a qué lo paso? A restar. ¿Cuánto da 13m más 12m? Profe, No, menos, ¿no? profe, el 36 no queda menos. No, porque es que el 36 yo no lo estoy cambiando de lado. Recuerden que cuando uno habla de lado es con respecto al igual. Está a la izquierda, a la derecha, y él se mantiene a la derecha, no lo cambié de lado, por lo tanto no cambia de signo, ¿no?